Muy buenas noches. Eh, Damos inicio a la tercera sesión del seminario virtual titulado Descripción y análisis de la ley número 530, Ley del Patrimonio Cultural Boliviano, modificado mediante ley 1220. La exposición del tema está a cargo de la Magister Luz Castillo Bacán. Por la premura del tiempo y por lo extenso de la exposición, se da la palabra a la exponente. Adelante. Muchas gracias, muy buenas noches a todos y todas. Muchísimas gracias por toda la paciencia, la dedicación que han tenido hasta el día de hoy. Muy agradecida. Reconozco de todo corazón este esfuerzo que cada uno de ustedes hace para poderse dar cita a estas sesiones en las que estamos tratando este tema tan importante, a la vez tan polémico como es el patrimonio cultural. Ayer nos habíamos quedado en lo que es el sistema de gestión del patrimonio cultural boliviano, del cual aclarábamos que está todavía en construcción, podríamos decir. Ha habido un buen avance, un buen progreso, pero todavía hay algunas tareas pendientes, de las cuales estas guías reflejan justamente esas tareas pendientes, aunque como guías técnicas ya son de utilidad, obviamente, a los profesionales que se ocupan del patrimonio, ¿no? Tenemos estas dos guías, estas dos publicaciones que han sido editadas por la Cooperación Española en coordinación con el anterior Ministerio de Culturas y Turismo, ¿no? Hoy tenemos otra institucionalidad, otro ministerio, denominado Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, ¿no? Entonces, van cambiando también las instituciones en toda, como en toda dinámica social, ¿no? Es comprensible y totalmente normal. Esos son los contenidos que habíamos visto muy de pasada de estas guías. Obviamente, como ven, son ampulosos, son amplios, ¿no? Y responden a esta dinámica, a este enfoque de sistema justamente que han querido darle los autores de estas publicaciones al patrimonio cultural en Bolivia, ¿no? Empezando de un input, un ingreso, se podría decir una entrada, que es el marco jurídico, el marco institucional y los recursos, ¿no? No solo económicos, sino humanos, logísticos, tecnológicos, etcétera, donde va a darse un proceso, ¿no? O un procesamiento de estos inputs y se van a plasmar en una planificación, una ejecución, un monitoreo de lo que es el patrimonio para tener unos outputs o salidas, ¿no? Bajo este enfoque sistémico, de unos productos, unos resultados, unas mejoras del sistema de gestión. Esto es lo que han planteado los autores de este sistema, de estas publicaciones. Y como decía, pues todavía esto está en construcción, ¿no? No se ha logrado plasmar en su totalidad, Ahí estoy, pero ahí estamos con buenos avances, ¿no? Y justamente ya en un próximo seminario vamos a poder desarrollar el contenido de estas guías y también ver algunos avances, algunos ejemplos, obviamente con los profesionales entendidos correspondientes, porque son varias áreas las que intervienen en esta gestión que se ha planteado, ¿no? Como una meta a lograrse para la gestión del patrimonio. Intervienen conservadores, arqueólogos, arquitectos, incluso químicos, ¿no? Por la cuestión de los laboratorios, así como sociólogos, antropólogos, paleontólogos, un conjunto de profesionales que mejor podrían hablar de toda esta dinámica técnica que está plasmada en estas guías, ¿no? Justamente estas etapas son las que están todavía en construcción, ¿no? Tanto la planificación como el registro, mediante un sistema de registro del patrimonio cultural, aunque gobiernos municipales ya han llevado a cabo este registro en el nivel municipal, ¿no? Se han dado la tarea de conocer, registrar, identificar su propio patrimonio y eso hay que destacar también como un logro en las entidades territoriales autónomas, como son algunos municipios de Bolivia. En cuanto a la planificación, pues hay algunos planes, obviamente,
que obedecen más a las recomendaciones de la UNESCO, ¿no? Tiahuanaco, el Cerro Rico, Ichapequene Piesta, como patrimonios de la humanidad, tienen sus planes, obviamente, que varios de ellos se han ejecutado, ¿no? Y algunos están por ejecutarse, otras expresiones seguramente estarán desarrollando sus propios planes de gestión, de manejo, de salvaguardia. Sin embargo, esta planificación se refiere a una planificación nacional, interna, e incluso que llega a los niveles subnacionales, ¿no? Entonces, son dos tipos de planificación, una en el ámbito internacional, más vinculada con la UNESCO, y otra que está referida en la Ley 530, enmarcada en lo que es una política nacional, ¿no? Entonces, esa es la que está todavía en proceso. En cuanto a las declaratorias, ¿no? Habíamos visto inicialmente que el patrimonio, si bien se asimila mucho al concepto de bien cultural, pues ya en los hechos, en la práctica, se refieren a un reconocimiento, ¿no? Formal que emite el órgano legislativo del nivel central del Estado, previo cumplimiento del procedimiento específico, ¿no? Y, algo similar en las entidades territoriales autónomas, hablemos de alcaldías, gobernaciones, autonomías, que viene a ser un reconocimiento por parte de la MAE, de la máxima autoridad ejecutiva, que viene a ser el consejo, el alcalde, el gobernador, dependiendo, ¿no? de cómo se organicen estas entidades territoriales autónomas. Entonces, tenemos como evidencia de esta declaratoria un documento, ¿no? Una ley, antes eran ordenanzas municipales en el caso de los municipios, ahora son leyes autonómicas, leyes departamentales o bien leyes nacionales, ¿no? Un instrumento legal con número, con fecha, ¿no? Y con la consiguiente promulgación, ¿no? Estas declaratorias se estarían plasmando entonces en leyes, en documentos concretos que idealmente tienen su respaldo en expedientes, ¿no? En unas carpetas de declaratoria donde se encuentra todo el detalle de la expresión del bien cultural, ¿sí? Eso vamos a ver en el próximo seminario, donde se encuentra justamente la redacción de la carpeta o expediente, ¿no? Que consiste pues en justificaciones, informes, notas de respaldo, juego de fichas de inventario, publicaciones, etcétera, ¿no? Y obviamente el proyecto de ley. Entonces, las declaratorias son pues esos instrumentos legales, ese reconocimiento del Estado sobre un bien o una expresión cultural, ¿no? Que se considere portador de identidad, ¿no? En este caso, relevando la presencia de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, y a su vez comunidades interculturales urbanas o rurales, pueblo afroboliviano, ¿no? Ya sea bienes culturales materiales o inmateriales, pueden ser reconocidos como patrimonio cultural, ¿no? Y bueno, ahí vienen unas reflexiones que queremos compartir con todos y todas, ¿no? En el sentido de quién reconoce a quién, ¿no? Esta normativa está justamente en la línea que hablábamos ya en estas dos sesiones, ¿no? De una relación de poder justamente, ¿no? Bajo el planteamiento, la propuesta que habíamos visto con Loren Prats al inicio, ¿no? Donde hay un ente, una instancia que reconoce y otro que es reconocido, ¿no? En este caso es el Estado que hace este reconocimiento, ¿no? Y la sociedad pues recibe ese reconocimiento, ¿no? Entonces viene a ocurrir pues que no es suficiente que haya un autorreconocimiento, ¿no? Sino el Estado tiene que reconocerte en representación de todo el pueblo, ¿no? También en ese ámbito de la democracia. Entonces, ahí estamos, ¿no? Pero en medio de en estas dos instancias, tenemos pues un experto, un especialista, un técnico, llamémosle de diferentes maneras, que va a ser el que en representación del Estado califique, ¿no? La expresión, califique el bien a través de una evaluación técnica, científica, ¿no? Y va a hacer, va a dar el veredicto final, ¿no? Para el reconocimiento correspondiente. Solo he observado un caso en un gobierno municipal donde ha sido primero la federación, era una federación
que dijo, bueno, antes de pedir el reconocimiento al Estado, nosotros nos reconoceremos, ¿no? Fue muy interesante eso. Entonces, reconocieron un archivo de documentos, ¿no? Y dijeron, lo escribieron además, hicieron un documento donde decía, bueno, la Federación X, ¿no? Reconoce a este archivo como patrimonio cultural, ¿no? Entonces, propio, ¿no? Propio y que representa a la federación, los intereses, etcétera. Fue una conciencia más bien muy destacable, ¿no? En ese sentido de, antes de pedir al Estado, bueno, nosotros seremos los que nos autorreconozcamos, ¿no? Y en otra instancia fue una universidad la que hizo el reconocimiento de unas maquinarias, ¿no? Como patrimonio industrial, igual con una resolución facultativa, hizo un reconocimiento y dijo, bueno, estas máquinas, estos materiales, bueno, habían varias cosas, forman parte del patrimonio cultural de la Universidad X, ¿no? Entonces son pocas las instancias, ¿no? En que es el sujeto mismo el que se autorreconoce primero, ¿no? Y eso, bueno, vamos a ver también que luego se plasma de alguna manera en el acta de consentimiento libre, previo e informado, ¿no? Que nos da como instrumento el convenio 169 de la OIT, ¿no? De la Organización Internacional del Trabajo. Es una institución que habla de este consentimiento libre, previo e informado para muchas cosas, ¿no? Para explotación minera, etcétera, pero también para lo que es el acuerdo que se debe recoger de las comunidades, de los sujetos involucrados, para que su expresión, su bien cultural, sea reconocido como patrimonio cultural, ¿no? Ese es un detalle en las guías también que vamos a ver en el próximo seminario, donde solo se exige esta acta de consentimiento en los casos de patrimonio inmaterial, ¿no? Es lo que analizábamos ayer con el patrimonio arquitectónico. Se le declara al propietario, bueno, al inmueble y no se le consulta al propietario, ¿no? Entonces, viene a ser una especie de imposición, ¿no? Eso es lo que se ha dado en varias alcaldías y que, bueno, esperamos que haya una reflexión al respecto y pueda modificarse esta imposición y más bien sea un acto más de diálogo, más de consenso, de acuerdo, ¿no? Igualmente la identidad, ¿no? Vamos a repasar un poquito aquí. Dice, o bien cultural que se considere portador de identidad, ¿no? Y nos preguntamos qué identidad es esta, ¿no? ¿Será una identidad más social, territorial, más étnica, ¿no? No nos está aclarando, pero nos habla de una identidad, ¿no? Como una identificación con algo, ¿no? Está un poquito, ahí requiere un poquito de reflexión, también análisis, ¿no? De darle más sentido a este artículo ya en la práctica, ¿no? Obviamente. Justamente hay otra pregunta, ¿no? Dice, el portador de identidad debe reconocer sus expresiones y bienes culturales como su patrimonio cultural. Esa es la pregunta. Puesto que no se exige en la norma, ¿no? Es lo que les comentaba hace un momentito. Solo vi 2 casos en que se reconocieron, pero generalmente no se hace, ¿no? Entonces, quizás justamente esta reflexión nos vuelque, ¿no? A pensar en que la primera instancia de reconocimiento, de autorreconocimiento, debería ser, pues, la comunidad que se considera productor o portador, en terminología de la UNESCO, del patrimonio, ¿no? Obviamente, también había un participante que nos hacía notar esto de los actores del patrimonio cultural, ¿no? ¿Quiénes son estos actores? ¿Serán solamente la comunidad, los especialistas, los representantes del Estado? ¿Habrá otros actores más? Eso tampoco está muy bien definido, ¿no? Queda en la abstracción, pero en estas guías que habíamos referido sobre el Sistema Nacional de Gestión, nos habla un poquito de una previa investigación social, ¿no? Un mapeo de actores justamente donde podamos identificar a los líderes de opinión, ¿no? A la gente que tiene un poder, ¿no? La gente que se subordina, qué sé yo, a la gente que interactúa entre varias comunidades, diferentes actores que encontramos en estas comunidades, puesto que el énfasis está puesto
en estos pueblos indígenas originarios campesinos, ¿no? En primera instancia. Obviamente también hay comunidades interculturales urbanas, rurales, ¿no? Que están referidos en este artículo, pero suele ocurrir que hay mucho diálogo con comunidades diferentes, ¿no? Pueden ser urbanas, ¿no? Como una junta de vecinos, un barrio, pueden ser también rurales, ¿no? Un sindicato, un AILU, ¿no? O algunas comunidades de fe también que referían la definición de patrimonio, ¿no? Como ha sido el caso de la última declaratoria, que es la fiesta de San Roque, ¿no? Hay una comunidad de fe principalmente que comparte una devoción. En el inciso 3 nos dice que la declaratoria de patrimonio cultural implica que se tomarán medidas para registrar, proteger, fortalecer y difundir la expresión cultural portadora de esa identidad, ¿no? Entonces encontramos una variación, ¿no? Porque en los artículos que hemos revisado en las sesiones anteriores, indicaban, ¿no? Que el custodio o propietario tiene esa obligación de registrar, ¿no? De hacer el registro del bien, hacer el registro de la expresión. En otros lados indica esto, ¿no? Por ejemplo, donde no dice específicamente quién, ¿no? El que declara, el que es declarado. Y además hay otra parte también que indica que estas tareas deben estar a cargo de especialistas, ¿no? Entonces hay algunos detalles de la norma que nos obligan a reflexionar, ¿no? Y a pensar en la mejor operatividad para cuando tengamos que apoyar, colaborar en estas tareas en alguna instancia. La medida viene, la reflexión viene por ahí también, ¿no? Y como estamos viendo, dice quién debe tomar medidas, ¿no? Para registrar, proteger, fortalecer y difundir la expresión cultural portadora de esa identidad, ¿no? Los sujetos en su calidad de propietarios y o custodios, ¿no? Podemos agregar o portadores, el Estado, los expertos, ¿no? O quizás hay otra instancia. En este caso, el ejemplo viene por un inmueble, ¿no? Que tiene el emblema azul, que es un símbolo universal que implica la protección del bien cultural frente a eventos bélicos, ¿no? Frente a enfrentamientos. Es un emblema que debería servir para que si es que hay enfrentamientos bélicos, pues el inmueble sea respetado, ¿no? Y no sea afectado. Esta es una convención eh, universal, ¿no? El emblema azul. Y bueno, es una acción realizada en este caso por el Estado, ¿no? Y hay un otro logotipo más que no se ve, pero el Estado es el que realiza esta acción de protección, ¿no? Bajo un parámetro internacional como es el emblema azul. En el artículo 37 tenemos las postulaciones ante la UNESCO, ¿no? Justamente aquí también ya entra otra lógica, otra dinámica, ¿no? Y obviamente hay un camino, ¿no? Pueden ser elevadas directamente desde el ministerio, cabeza de sector, o bien tener un recorrido, ¿no? Empezar desde una declaratoria municipal, luego departamental y finalmente nacional, para que luego pueda ser elevada ante la UNESCO, ¿no? La postulación. Entonces, debe tener esta aprobación, ¿no? Del órgano rector, que es el ministerio correspondiente, y su gestión estará, pues, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y será ejecutada a partir de las convenciones con la UNESCO, ¿no? Bolivia es país miembro de la UNESCO y en este sentido se ve obligada, ¿no? A acatar sus recomendaciones, su normativa, ¿no? Este es todo un proceso también aparte, ¿no? Es largo, generalmente dura varios años hasta que finalmente la UNESCO emita un veredicto, ¿no? El caso de Alacitas fue de 10 años, ¿no? Más o menos 1 a 2 años la última expresión que fue San Roque de Tarija, y Gran Poder también estuvo más o menos unos 2 años, ¿no? Haciendo las gestiones. Y bueno, vamos a recordar simplemente los bienes que tenemos inscritos en la UNESCO, ¿no? Tenemos la ciudad de Potosí, que ha sido el primer bien cultural, ¿no? Que ha sido reconocido.
las misiones jesuíticas de chiquitos, todo lo que es la chiquitanía, los templos, ¿no? La ciudad histórica de Sucre, obviamente, toda la ciudad. El fuerte de Samaipata, que es un patrimonio arqueológico. Y acá tenemos justamente, ¿no? Como revisábamos en la teoría, tenemos al Parque Noel Kempff Mercado, ¿no? Está reconocido como un bien natural, pero con esta valoración desde la cultura, ¿no? Que hacemos nosotros, ¿no? Tiahuanacu, Centro Espiritual y Político de la Cultura Tiahuanacu. Y el bien transfronterizo al que se refiere, que es el Capacñán, ¿no? Sistema vial andino, un camino arqueológico compartido entre 5 países, ¿no? Esto es a nivel de patrimonio material, ¿no? Y tenemos la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial, ¿no? De la humanidad. Esa es el nombre que recibe actualmente, ¿no? La fiesta grande de Tarija, que ha sido la última, la festividad del Señor Jesús del Gran Poder, los recorridos rituales en la ciudad de La Paz durante la Alacita, el Pujllay y el Ayarachi, música y danza de la cultura Yampara, la Ichapequene Fiesta, la fiesta mayor de San Ignacio de Mojos, las buenas prácticas en el patrimonio intangible de comunidades aymaras de Bolivia, Chile y Perú. Esta es una buena práctica de salvaguardia que también está en la lista. Tenemos el Carnaval de Oruro y la Cosmovisión Andina de los Callahuayas, que inicialmente han sido reconocidos, declarados como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, ¿no? Esa ha sido su primera declaratoria y en realidad la que conservan, ¿no? En Oruro. Bueno, la reglamentación de las declaratorias está en construcción según la norma, pero como les digo, las guías ya nos brindan unos parámetros de utilidad, ¿no? Igualmente la revocatoria de las declaratorias, que no tenemos casos conocidos, ¿no? Tal vez ustedes puedan compartir algún caso que conozcan sobre estas revocatorias. Y tenemos también la promoción, el traslado, la exportación, ¿no? Todo esto está también normado en la ley. Y tenemos pues una aclaración, ¿no? Donde la promoción se relaciona con esta comunicación, ¿no? Del patrimonio, de sus valores, ¿no? Ustedes han visto que no es solo el objeto, o en realidad no es el objeto, sino es más bien un discurso, ¿no? Una perspectiva, un discurso, una construcción social. Ese era el marco teórico que nos ayuda a comprender este término ya de por sí polisémico, también lo habíamos visto cómo varía según las perspectivas, ¿no? En esta perspectiva de estimular la compra y venta de productos y servicios asociados al mismo, ¿no? Y también al propio patrimonio, ¿no? Entendido como objeto, como expresión. ¿Ya? Es una comunicación también que estaría orientada a internalizar sus significados, ¿no? En la mente de las personas. Y obviamente crear este sentido de identidad con este patrimonio, ¿no? Como decían algunas personas, pues cuando sales a otro país, pues eh, debes indicar, ¿no? ¿Qué caracteriza a tu país? ¿No? Y se nos ocurre, pues, las danzas folclóricas, ¿no? Lo primero, ¿no? Es lo que más hemos internalizado. Y por eso es lo que más atención recibe por parte de todos y pues tenemos ese sentido de, a veces de ofensa, ¿no? Al ver que otros países ejecutan también esas danzas, ¿no? A eso se ha llamado robo de danzas, ¿no? En la perspectiva popular. Entonces, en este sentido está la promoción, ¿no? La danza folclórica se ha promocionado en muchos aspectos, en muchos sentidos. Entonces, la sociedad ha logrado internalizar esos significados y ahora percibe las danzas como parte de su identidad, ¿no? Entonces, esta ley justamente refiere a esta promoción, ¿no? Indicando que se ejecutará a través de un conjunto de actividades de difusión de sus valores, ¿no? Bueno, inmateriales y materiales creo que eh, hay alguna mala redacción por ahí, ¿no? El valor, pues, es un significado, ¿no? Que se atribuye a un objeto, a una expresión. Y bueno, esta promoción también indica que tendrá lugar cuando la protección y salvaguardia estén siendo correctamente implementadas, ¿no? A través
de la presente ley y su reglamentación. Bueno, tenemos el vacío de la reglamentación, pero también hay un sentido ético acá, ¿no? Al indicar que deben ser correctamente implementadas, ¿no? Entonces, eso nos habla de una escala, se podría decir, o de un parámetro de implementación, ¿no? Donde habrá una implementación buena, otra mala, otra regular, quizás, ¿no? Que seguramente también se construirá pronto o se evaluará de alguna manera, ¿no? Eso está en forma también indicativa en estas guías, ¿no? Cómo podemos evaluar que un plan, una acción haya sido correctamente implementada. Obviamente, para eso están los indicadores, ¿no? Y las metas que debemos plantearnos como en todo proyecto. Bueno, está también esta alusión a la exhibición y difusión del patrimonio cultural boliviano, ¿no? Y nos dice, los bienes culturales inmateriales y materiales podrán ser exhibidos y difundidos, ¿no? Y ahí está un ejemplo, ¿no? De un bien inmaterial, como se ha venido a denominar a estas expresiones, ¿no? Entonces nos preguntamos si estos cuerpos de las personas pasan a ser parte de estos objetos exhibidos, ¿no? Eso forma parte también de lo que se llama biopolítica, es decir, cómo el Estado ejerce poder también sobre el cuerpo, ¿no? Miremos otra vez esta imagen, ¿no? Ahí donde está el patrimonio inmaterial, ¿no? Ustedes dirán en el traje, en la danza, en los instrumentos. En realidad habíamos visto en anteriores sesiones que el patrimonio inmaterial, como se ha venido a denominar, pues básicamente son significados, ¿no? Significados que están en nosotros, ¿no? Y gracias a esos significados es que podemos tener estas expresiones, esta ritualidad, estas danzas tan características de Bolivia. Estos son los yarituses de Santa Cruz, ¿no? Es una danza que alude al pillu, que es una avestruz muy bella, obviamente, y por eso usan las plumas, ¿no? Ese es el significado, ¿no? Para tratar de buscar esa armonía con la naturaleza, ¿no? Sabemos que en regiones amazónicas, pues los animales son muy respetados, tenidos como sagrados incluso, ¿no? Entonces, se vuelven objetos, ¿no? Al tener este artículo, ¿no? Exhibidos y difundidos. Entonces, no sé hasta qué punto nuestros cuerpos, ¿no? Son exhibidos, ¿no? Así como un objeto, ¿no? Entonces, tal vez la redacción en idioma español no nos está permitiendo ir un poquito más allá, ¿no? Entonces, esa es la reflexión respecto a esta parte. Hablamos también de la restitución del patrimonio cultural boliviano, ¿no? Donde el artículo 44 ya nos habla de que varias instancias, ¿no? Deben ejercer acciones legales necesarias para recuperar en territorio nacional los bienes culturales, ¿no? Puede ser que estén en instituciones o en particulares, ¿no? Que estén reñidas con esta ley, ¿no? Es una obligación también colectar estos bienes, ¿no? Ahora, de estos bienes que se han colectado, que se han recuperado, pues desconocemos si hay una base de datos, ¿no? De los bienes del patrimonio cultural que tengan la declaratoria además y que se presuma su carácter patrimonial, ¿no? No tenemos un registro que podamos acceder, ¿no? Seguramente estará en construcción también y a futuro lo tendremos, ¿no? Igualmente, las entidades territoriales autónomas no cuentan siempre con una base de datos, ¿no? Entonces, cómo ejercer este artículo, cómo poder recuperar si no sabemos qué tenemos y qué se ha perdido o qué está en manos de otras instituciones, ¿no? Entonces, se hace urgente, ¿no? Esta tarea de poder acopiar información, de poder producir información sobre estos bienes, ¿no? Y bueno, me ha tocado ver un caso, ¿no? De que algunas instituciones indican que los bienes culturales son activos, ¿no? Es decir, son como un mueble, como una computadora, ¿no? Bueno, al respecto hay mucha confusión generalmente en las personas del área contable, administrativa, ¿no? Tienen un cuadro, tienen una escultura y los clasifican como activos en el sentido de que se deprecian, ¿no? Pero ustedes dirán, pues una escultura no se deprecia, más bien se aprecia, ¿no? O sea, aumenta su valor cultural, su valor económico sobre todo, ¿no?
Entonces, estas confusiones también deben ser aclaradas, ¿no? En el sentido de que son activos que se aprecian, ¿no? Son objetos culturales en realidad que van a adquirir más valor a medida que pase el tiempo, ¿no? Salvo que haya una agresión y pierda esos valores, ¿no? Entonces, con esto justifican que como son sus activos, pues no pueden salir de la institución, ¿no? Y obviamente no se estaría cumpliendo esta recuperación que tiene también un toque de soberanía, ¿no? Hay pueblos indígenas que reclaman, ¿no? Si en algún momento hubo una institución que acopió estos bienes y los llevó a un lugar, entre comillas, seguro, pues hay un momento en que la comunidad o el municipio ya cuenta con un lugar seguro o con un espacio para albergar estos bienes y los solicita, ¿no? Ante lo cual obtiene algunas respuestas así un poquito fuera de lugar, pero que seguramente irán desapareciendo y bueno, habrá más conciencia en el futuro, ¿no? Está la repatriación también, ¿no? Y en eso, bueno, se ha visto varios casos en que se han recuperado piezas del patrimonio cultural gracias también a convenios internacionales, ¿no? Y a una conciencia mayor también respecto al patrimonio, es decir, ya se ha internalizado bastante, ¿no? Ya algunas personas dicen, bueno, es hora de que nos salgamos de la UNESCO, me dicen, ¿no? Pero no, ya es un momento en que puede haber cuestionantes, puede haber quejas, ¿no? Pero ya en el planeta está internalizado ese concepto de patrimonio, asimilado a objeto, ¿no? Y lo habíamos discutido ya en la primera sesión, cómo hay autores que nos proponen que más allá del objeto es el significado, ¿no? El discurso, la construcción social. Entonces, es el Ministerio de Culturas correspondiente, ¿no? Y la Procuraduría General del Estado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, los que tienen el oficio, ¿no? De solicitar la repatriación de los bienes culturales que se encuentren en posesión de personas naturales o jurídicas en el extranjero, ¿no? Ocurre pues siempre algunas llamadas de atención con los bienes culturales que se encuentran en museos de Europa, sobre todo, ¿no? Que tienen su historia, pues han sido trasladados en otros momentos, en otras épocas, cuando no había esta sensibilidad respecto a los bienes culturales, ¿no? Han salido de Bolivia, bueno, y ahora están en otras exposiciones, en otras colecciones, ¿no? Es bastantes colecciones en realidad que hay y que, bueno, poco a poco seguramente se irá recuperando, ¿no? Igualmente, ¿no? No tenemos exactamente, no sabemos qué está afuera, ¿no? Aunque los robos que se han dado, pues, han sido documentados, por lo menos los últimos, ¿no? Por ciertas instituciones, el mismo ministerio, pero no podemos acceder a una base donde veamos qué piezas, qué objetos se han sustraído, ¿no? Probablemente la Interpol tenga mucha más información, la Interpol Bolivia, ¿no? Pero, digamos, el ciudadano común no accede a esta información, ¿no? La pregunta viene justamente a ver si existiría esta información para poder también tomar parte, si es que corresponde, estando en el extranjero, ¿no? Quizás un ciudadano común ve esa pieza y, bueno, puede consultar una base y inmediatamente comunicar, ¿no? Sería bastante útil probablemente en este sentido. Y obviamente la ley pues no es suficiente generalmente, ¿no? Sino que deben existir otros elementos, otros factores, y que vamos a ver también esto al final en el análisis, de que un documento legal, una normativa, pues es una parte, ¿no? Y obviamente es importante. Pero también hay otros elementos, y en este caso hay dos ejemplos, ¿no? Que sería la seguridad de los bienes, ¿no? Las condiciones de seguridad, cámaras, chapas, guardias, ¿no? Y el control en los puntos de salida, hablemos de aeropuertos, terminales terrestres, ¿no? Entonces, justamente en este artículo se habla de este saqueo patrimonial, ¿no? Donde hay una serie de causas, ¿no? No solo es la normativa que carece de reglamentos, es un factor, pero hay otros factores que ya exceden a la norma, ¿no? Entonces, es importante, por eso les comentaba de que antes de elaborar una norma o el mismo reglamento, se pueda realizar un diagnóstico, ¿no?
Y la ley pues sirve también para eso, ¿no? O sea, se ha promulgado el 2014, como les comentaba ayer, y nos serviría para evaluar, ¿no? Tendríamos que partir de un indicador de base que es este año 2014 hasta la fecha, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? ¿No? ¿Qué ha ocurrido? ¿Se ha mejorado? ¿No se ha mejorado? Bueno, seguramente hay mucho que ha mejorado y otras cosas que todavía falta por trabajar, ¿no? Entonces, también hay otra pregunta, ¿no? En la reflexión, si es este carácter patrimonial de un objeto el que estimula su robo, ¿no? O su valor material intrínseco en realidad. O sea, estamos con un ejemplo de las joyas de una virgen, ¿no? Entonces, ¿qué estimularía el robo? O sea, ¿que es patrimonio o que es oro? ¿No? Entonces ahí está la pregunta, ¿no? Más parecería que, porque no lo roban para fundir, ¿no? Roban para venderlo, para que entre a un mercado negro, ¿no? A coleccionistas generalmente. Entonces, puede ser que el mismo carácter patrimonial esté creando como una inflación, llamemos, al valor de la pieza, ¿no? Está como que al ser reconocido como patrimonio o tener ese carácter patrimonial, pues incentiva más bien al hurto, ¿no? De estos bienes, ¿no? Esa es una reflexión que compartimos y para que podamos irla viendo en nuestro cotidiano, en nuestras vidas, ¿no? Poder ir analizando los casos según estas reflexiones. Hablamos también de la protección y salvaguardia del patrimonio cultural, ¿no? Y bueno, ahí hay unas medidas de prevención en el artículo 47, ¿no? Estas medidas de prevención, pues, son procedimientos, estudios, sistemas técnicos, ¿no? Que permiten estimar los efectos que la ejecución de una determinada obra, actividad o proyecto podría causar al patrimonio, a los bienes, ¿no? Ahí está el caso de la destrucción de mausoleos en el cementerio de Cochabamba, que ha sido, pues, bastante reclamada por la Red Boliviana de Cementerios Patrimoniales, ¿no? Han habido bastante malestar, ¿no? Por esta situación. Bueno, al final, no sé cómo quedó, pero no ha habido esta prevención, ¿no? Entonces, quizás en forma preventiva era llegar a un acuerdo, ¿no? Un diálogo, tal vez hubiera sido evitable esta pérdida de los mausoleos, ¿no? Donde, según lo que se leyó en las noticias, había bastante valor patrimonial. Entonces, eso apunta este artículo, ¿no? En adelantarnos a lo que puede ser. Y obviamente también apunta a esto de la salvaguardia y protección, ¿no? Entonces nos dice que cuando hay un peligro inminente de deterioro, de daño o pérdida de bienes culturales del patrimonio, el ministerio a cargo o las ETAs dispondrán la adopción inmediata de medidas para la protección y salvaguardia de dichos bienes culturales y su decomiso, si corresponde de acuerdo al reglamento. No, de todos modos, como les decía, hay unos instrumentos técnicos, ¿no? A la fecha no tienen un instrumento legal de aprobación, pero nos sirven, ¿no? Como guía para efectuar eh, esta protección y salvaguardia, ¿no? En caso de una afectación o de una destrucción de patrimonio de estos bienes, ¿no? Y bueno, son los más llamados, los que están más cerca por lógica, ¿no? Las propias alcaldías, las propias gobernaciones. Imagínense, si el peligro es inminente, pues no vamos a esperar que deleguen a un técnico del ministerio, no, sino que la entidad subnacional, el gobierno subnacional, alcaldías, gobernaciones, e incluso las autoridades originarias, sindicales, deberían ya tomar parte en el asunto, ¿no? Y eso es lo que están haciendo varias de ellas, ¿no? No es que sea un ideal, esto es efectivo, ¿no? Hay comunidades que se preocupan, comunidades que se alarman y toman cartas en el asunto, hacen actividades a veces de algún salvataje de piezas cuando ya el peligro es inminente y no se puede esperar más, ¿no? Hay estas acciones, ¿no? No es que no se haga. Entonces, varias comunidades, varios gobiernos municipales tienen esta conciencia, esta sensibilización, ¿no? Mientras que otros aún no. Entonces, se cumple lo que afirmábamos al principio, ¿no? De que las percepciones en torno al patrimonio son diferentes, ¿no? Los significados son cambiantes, diferentes, cada espacio social pues tiene su propia percepción, ¿no? Entonces, no estamos ante un criterio uniforme, ¿no? Comparativamente, por ejemplo, en el tema ambiental,
por lo menos a nivel de discurso, la gente sabe, ¿no? Sabe que hay basura, sabe que hay contaminación, que no debemos hacer tal cosa, no debemos hacer cual cosa, por lo menos en un nivel discursivo, ¿no? Aunque en la práctica tal vez no se ejecute, pero en el caso del patrimonio no hay ni siquiera ese nivel discursivo que esté cumpliéndose en forma más o menos homogénea en la sociedad boliviana, ¿no? Cada quien tiene su propio criterio, su propia percepción, ¿no? Entonces, bueno, si el Estado pretende realmente que la sociedad internalice esta normativa, internalice estas nociones, pues corresponde mayor educación patrimonial, mayor sensibilización, ¿no? Mayor también documentos, ¿no? Generar documentos de concientización, actividades, acciones, una campaña en medios, diferentes elementos, ¿no? Y bueno, ahí está otra reflexión, ¿no? Justamente cómo logramos el equilibrio, ¿no? Entre unas necesidades de la gente, ¿no? La gente tiene sus necesidades económicas y también hay esta expansión urbana, ¿no? Las sociedades ahora en Bolivia y en Latinoamérica han crecido mucho en el contexto urbano, o sea, las ciudades ya son metrópolis. Hasta los 50, 60, 70 quizás era al revés, ¿no? Había mucha más población rural y una población urbana minoritaria. Ahora eso se ha invertido, ¿no? Se ha invertido y, bueno, los gobernantes tienen pues una presión por construir carreteras, ¿no? Una presión de las explotaciones mineras, ¿no? Hay una presión, obviamente, porque hay unas necesidades económicas de la sociedad, ¿no? Obviamente por tener un ingreso, por tener un dinero, ¿no? Pero ¿cómo armonizar esta necesidad con la conservación del patrimonio, ¿no? Eso es una pregunta que nos hacemos y que está ahí como reflexión, ¿no? Pero que amerita la participación de profesionales, de las comunidades, del Estado, de las empresas que construyen, ¿no? De las empresas mineras, ¿no? Hay mucha fricción, mucho roce justamente en estos temas, ¿no? Hay empresas mineras que explotan y bueno, van destruyendo ruinas, van destruyendo caminos prehispánicos, ¿no? Hay otros que denuncian, bueno, no se puede hacer mucho, etcétera. Hay situaciones muy diversas y muy delicadas en este sentido. Las autorizaciones, ¿no? Que es otro tema también que crea alguna fricción seguramente en algunos ámbitos, pero que en general se están cumpliendo, ¿no? Hay una mecánica y una logística por el cual se pueden emitir estas autorizaciones, ¿no? Para justamente la intervención en bienes culturales materiales, ¿no? Que son autorizadas por autoridades competentes en los diferentes niveles del Estado, ¿no? Es como está la ley al lado, ¿no? Ya hay también reglamentos, hay una normativa que va surgiendo en el nivel subnacional para proveer de estas autorizaciones, ¿no? Obviamente con respaldo técnico, con solvencia, ¿no? Con la recepción de una carpeta, de un proyecto, etcétera. Los hallazgos, ¿no? Justamente era una inquietud también de algunos participantes, ¿no? Hay hallazgos cuando se ejecutan obras públicas o privadas, ¿no? Entonces, bueno, si hubiera estos hallazgos, ¿no? Relacionados con lo arqueológico, lo paleontológico, lo subacuático, pues cualquiera que realice este hallazgo deberá notificar, ¿no? Al órgano rector y, bueno, también a las ETAs, ¿no? A las alcaldías, a las gobernaciones, ¿no? Pero no solo notificar, sino que estas autoridades tienen que ejecutar, ¿no? Unas medidas de protección y salvaguardia urgentes ya, porque se encuentra la pieza y bueno, hay que resguardarla, ¿no? En un depósito adecuado, mejor si es un museo de sitio, ¿no? Pero por lo menos ya guardarlo en algunas cajas, tenerlo en una situación ya resguardada, ¿no? Ahora, esto del hallazgo, ¿no? ¿A quién corresponde el hallazgo, ¿no? A la persona que encuentra o a la persona que lo registra, ¿no? Eso también seguramente está, es un detalle técnico que vamos a ver cuando veamos esto del sistema de gestión, ¿no? ¿Qué significa un hallazgo? Encontrar y mirar o documentarlo, ¿no? Entonces ahí tenemos una cosa técnica que podríamos ir aclarando más adelante.
Entonces, también es frecuente esto de encontrar esta cerámica dispersa, ¿no? Muchas veces encontramos cerámica, a veces puntas de flecha, algunos elementos, obviamente los famosos trilobites, ¿no? Que hasta venden en la calle, algunas otras piezas en el piso, ¿no? Algunas piedras labradas, etcétera, ¿no? Entonces, el levantar, pues, no es propiamente un hallazgo, ¿no? Sino más bien, como dice el artículo, es dar parte, ¿no? Dar parte a las autoridades y que éstas intervengan a través de sus técnicos o contratando una persona entendida para que pueda registrar, pueda documentar y obviamente ponerlas a buen recaudo. El artículo 58 nos habla de las intervenciones, ¿no? Que es justamente lo que requiere esta autorización, ¿no? De la entidad competente. Estas intervenciones son, pues, estas acciones que posibilitan la protección, la preservación, la puesta en valor, básicamente, la investigación, el rescate, restitución, conservación, salvaguardia, prospección, excavación, restauración, mantenimiento, consolidación, liberación, reintegración y recuperación de elementos patrimoniales, ¿no? Todos estos elementos están también en las guías del Sistema Nacional del Patrimonio Cultural y los vamos a ver con los profesionales correspondientes, ¿no? Porque son varias acciones ya técnicas, ¿no? Que realizan determinados especialistas sobre el patrimonio, como estamos viendo acá, una excavación en el Beni. Bueno, en cuanto a las faltas, tenemos que el reglamento todavía se encuentra en construcción, no queremos mencionar algo que no se puede operativizar, ¿no? Entonces pasamos a la sesión de hoy. Disculpas por las demoras, por el atraso, ¿no? Estamos tratando de ir lo más rápido posible, ¿no? Este es el temario, ya es la última parte. Y vamos a ver el tema de las exenciones, ¿no? Que es lo más sobresaliente en esta parte, donde los gobiernos municipales, sobre todo, pueden establecer exenciones tributarias municipales para con los bienes culturales inmuebles, sobre todo, ¿no? Es decir, se refiere esto a que tienen una disminución impositiva, es decir, pagan menos impuestos. Entonces, está en manos de los gobiernos municipales poder tener su propia normativa, como esta que está de ejemplo, ¿no? Donde nos dice, en el punto 2, hay una exención de pago tributario de obras menores en edificaciones patrimoniales, ¿no? Esto es en un municipio donde, bueno, no siempre ha resultado, ¿no? Hay casos en que los propietarios no tienen ningún interés en esta disminución impositiva, sino más bien, como hablábamos ayer, en hacerlo lo mejor posible su edificio, ¿no? Casi voltear todo y reconstruir. Ese es un interés, ¿no? Parecería un incentivo, pero en los hechos, en este municipio no ha constituido un incentivo, ¿no? Probablemente en otros municipios ocurra lo contrario, ¿no? Esperemos que se puedan comentar algunos ejemplos al final de la sesión. En el tema también del fondo para el fomento del patrimonio cultural, bueno, está todavía sin reglamento y no se ha efectuado, no se ha creado propiamente. Está enunciado en la norma, pero no tenemos una evidencia de que se haya creado, salvo que conozcan ustedes alguna. Y bueno, estamos con los delitos, ¿no? Contra el patrimonio cultural, obviamente. Está la destrucción, el deterioro de los bienes, como dice, del Estado y la riqueza nacional, ¿no? Que esto forma parte ya de las modificaciones del Código Penal. Es decir, hay una sanción, hay medidas punitivas para quien destruye, deteriora, sustraiga o exporte un bien perteneciente al dominio público, ¿no? Como está estipulado en el Código Penal, una fuente de riqueza, monumentos u objetos del patrimonio cultural boliviano, ¿no? Y hay una pena justamente de privación de libertad de 1 a 6 años, ¿no? Y hemos puesto a propósito esta imagen, ¿no? De esta agresión que ha sufrido una escultura en mármol de Carrara por parte de personas que, bueno, no comparten tal vez esta ideología que está detrás de esta escultura. Recordemos que las esculturas representan siempre un poder, ¿no? En este caso,
esta idea de colonización, esta idea de poder, de invasión, ¿no? Que obviamente es compartida por algunos y, bueno, no compartida por otros, ¿no? Siempre es muy polémico este tema de las esculturas, ¿no? Y bueno, así ha quedado el Colón del Prado paceño y bueno, esperemos que algún rato se restaure, ¿no? Y bueno, pasamos ya a la parte del análisis, ¿no? Para concluir estas sesiones. Y para este análisis tomamos la perspectiva teórica de Michel Foucault, ¿sí? Michel Foucault justamente analiza muchos temas en cuanto al poder, ¿no? En cuanto a los unos dominando a otros, ¿no? Analiza bastantes temas en este sentido y uno de ellos, un concepto que él comparte es el de dispositivo, ¿no? Que es muy similar a lo que podríamos imaginar de cualquier dispositivo, ¿no? Un celular, una computadora, ¿no? Justamente haciendo alusión a este dispositivo que, como ustedes conocen bien, pues un celular no puede funcionar sin un elemento, ¿no? Peor sin varios elementos, ¿no? Si no tiene pantalla, no funciona, ¿no? Si no tiene un chip, tampoco funciona. Entonces, haciendo esa analogía, ¿no? Para lograr comprender, nos dice Foucault que el dispositivo es la red, ¿no? Que puede establecerse entre un conjunto heterogéneo de elementos, ¿no? Estos elementos es lo que les decía con el celular, ¿no? El celular tiene varios componentes y si uno falta, pues no puede funcionar, ¿no? No funciona adecuadamente. ¿Ya? Lo mismo ocurre con el dispositivo que analiza Michel Foucault, ¿no? Nos dice es una red de elementos, ¿no? Pero estos elementos, ¿cuáles son? Son discursos, lo que habíamos visto, ¿no? Instituciones, ¿no? Las instituciones entendidas no tanto como la infraestructura de un ministerio o de una secretaría, sino como las reglas del juego, ¿no? Siendo nosotros los que jugamos, ¿no? La institucionalidad son esas reglas, ¿no? Que nos permiten operar en algún sentido, ¿no? Estos reglamentos, obviamente, las leyes, las medidas administrativas, todo lo que sea un enunciado científico, las proposiciones filosóficas, morales, ¿no? Y bueno, todo esto enmarcado en una relación de poder, ¿no? Y obviamente les decía que también plantea que el poder no está solamente en los gobernantes, ¿no? Sino también en los gobernados, ¿no? Como podemos ver en Bolivia, ¿no? O sea, cuando a la sociedad no le gusta algo, protesta, ¿no? Y ejerce un poder que tiene ahí siempre eh, como un elemento muy característico acá en nuestro país, ¿no? Entonces el poder se distribuye, ¿no? Está en unos y en otros. Este es el ejemplo que nos da Michel Foucault de dispositivo ya en forma más gráfica, ¿no? Todo vinculado con todo. Obviamente no hay un elemento central, pero si falta uno de ellos, no funciona, ¿no? No funciona correctamente. Y bueno, ahí está una propuesta de dispositivo para el patrimonio cultural en Bolivia, ¿no? Por un lado tenemos las instituciones, obviamente, las conocemos, ¿no? Hemos hablado de eso todo el tiempo, que se expresan en estas organizaciones, ¿no? Que son los ministerios, las alcaldías, las gobernaciones, y por otro lado también otras instituciones, otra institucionalidad, que puede ser, por ejemplo, la Fundación del Banco Central, puede ser algún instituto, ¿no? Alguna carrera universitaria, ¿no? No siempre es solamente el Estado propiamente con sus dependencias, ¿no? Sino podemos encontrar otra institucionalidad, ¿no? Quizás hasta institucionalidades un tanto informales, es decir, que no están muy escritas, ¿no? La institucionalidad formal se refiere a esos reglamentos que están escritos, ¿no? Que están plasmados en documentos, como son las leyes, los reglamentos, etcétera. Pero podemos encontrar otras instituciones que no tienen esa formalidad, ¿no? En reglamentos muy estructurados, muy escritos siempre, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de las asociaciones de conjuntos folclóricos, que si bien tienen sus estatutos, sus reglamentos, están muy bien estructurados, tienen otras dimensiones también que están menos formalizadas, ¿no?
las comunidades indígenas también, los sindicatos agrarios, etcétera, ¿no? Son instituciones que no siempre son formales, pero que están muy bien organizadas, ¿no? Bueno, están las leyes, los reglamentos, la parte administrativa, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado están estas proposiciones morales, filosóficas, científicos, ¿no? Enunciados científicos, la investigación, las teorías, las metodologías, los programas de formación, ¿no? Algo hemos encontrado, ¿no? Hemos venido hablando justamente que, por ejemplo, la universidad pública o la universidad privada no está produciendo teoría, no está produciendo metodologías, ¿no? Eh, apuntadas a discutir teóricamente el patrimonio. Y en algunos casos tampoco está produciendo mucho para discutir la parte técnica, ¿no? Para evaluar estas partes técnicas. Eso lo vamos a ver también en este sistema de gestión, ¿no? No siempre hay esa producción de información, de conocimiento, ¿no? Porque un ejemplo simple, ¿no? El caso de los centros históricos, por ejemplo, no tiene mucha información, por eso no se puede declarar, hay muchos vacíos, pero no tanto de voluntad de las autoridades, sino de información, ¿no? Entonces, no esperemos todo del Estado porque no le corresponde más a la universidad producir este conocimiento, ¿no? Igualmente, los programas de formación, ¿no? Como no hay mucha absorción de mano de obra, la universidad no crea carreras especializadas en patrimonio, ¿no? Entonces es como un círculo vicioso porque no hay un requerimiento grande de profesionales, pues tampoco se puede ofrecer carreras que no van a tener esa garantía de salida laboral, ¿no? Está también la arquitectura en el sentido de infraestructura, ¿no? Tal vez ese término es más comprendido acá. O sea, de construcciones, de inmuebles, ¿no? Donde se puedan instalar oficinas, laboratorios, salones, auditorios, etcétera, ¿no? Y obviamente el turismo relacionado al patrimonio cultural, ¿no? Obviamente esta es una especie de mapeo, ¿no? De lo que se ha encontrado. Está también esta gestión del patrimonio cultural, ¿no? Que es un poquito lo que está faltando un poquito, ¿no? No está todavía en construcción, vemos que hay huecos en la ley porque no tiene reglamento, ¿no? Eh, no hay una vinculación entre los diferentes niveles, ¿no? Obviamente la planificación está también todavía un poquito pobre, ¿no? Falta bastante trabajo en eso. Y la gestión de fondos, ¿no? Que es lo que preocupa siempre a todos, ¿no? De dónde sacamos la plata, cómo contratamos gente, tenemos tantas cosas, pero no podemos cuidarlas porque no tenemos el dinero, ¿no? Entonces también estamos un poquito ahí con bastantes tareas pendientes, ¿no? Y obviamente las alianzas estratégicas. Habíamos mencionado al principio que se han identificado dos cooperaciones, básicamente una, ¿no? Que es la cooperación española que ha estado coadyuvando ya hace muchos años hacia lo que es la gestión del patrimonio, ¿no? Tal vez con dificultad, tal vez con ciertas limitaciones, no tanto en la propia cooperación, sino limitaciones en estas amplias y diversas perspectivas respecto al patrimonio, ¿no? Obviamente la otra ha sido la cooperación italiana, ¿no? Como aliados estratégicos que tienen un lineamiento, ¿no? Que es vincular siempre la cultura al turismo, ¿no? Esa es la característica de la cooperación italiana, ¿no? Entonces, esto es lo que se ha encontrado, ¿no? Pero vemos que todavía no está completo, no está completo, por ejemplo, repito, no hay universidades especializadas, por ejemplo, ¿no? En arquitectura igual, ¿no? No podemos hablar de centros, de museos, de una cosa muy amplia ahí, porque todavía es escaso ese aspecto, ¿no? Menos en la parte reglamentaria, ¿no? Vemos que todavía falta construcción de varios instrumentos, ¿no? Entonces, si evaluamos bajo este parámetro, ¿no? Del dispositivo, pues vemos que no tenemos todo completo, ¿no? No tenemos todo completado. Entonces, por eso, pues, no se está haciendo una correcta gestión, una correcta eh, administración, podríamos decir,
de lo que se concibe como patrimonio cultural, entendido como objeto, entendido como expresión, ¿no? Entonces, una vez que completemos estos vacíos, ¿no? En normativa, en arquitectura, ¿no? En arquitectura, por ejemplo, el tema de la seguridad, ¿no? Tal vez no tenemos mucha infraestructura con dispositivos de seguridad, ¿no? Entonces, ahí también estamos un poco en blanco, ¿no? Como que no podemos llenar más a la izquierda algunas otras cosas más porque no encontramos, ¿no? Lo que es el turismo relacionado al patrimonio cultural también todavía está en desarrollo, ¿no? Encontramos todavía guías que nos dicen, pues, que Tiahuanaco viene de Venus, de Marte, cosas así, ¿no? No tenemos todavía así algo totalmente completo, ¿no? Entonces, por eso que encontramos, pues, que no se está logrando operativizar lo que es el patrimonio, ¿no? Tenemos muchas cosas pendientes todavía, ¿no? Seguramente se irán completando en el futuro, pero es por eso que no se puede operativizar, no se puede dar mayor importancia, dar mayor gestión, ¿no? A esto del patrimonio cultural. O sea, requiere todavía bastante inversión, ¿no? No solo en dinero, ¿no? Sino en profesionales, en infraestructura, ¿no? En la parte del turismo, ¿no? Muchas veces el turismo, pues, es el que dinamiza el patrimonio, ¿no? Motiva a la comunidad a cuidarlo, ¿no? A veces se dan esos procesos. Y en otros casos, pues, es un turismo perverso que más bien motiva a su destrucción, a su afectación, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos concluir, ¿no? En resumen, un resumen muy apretado de lo que es la normativa. Y pues yo creo que podemos pasar ya a la ronda de preguntas, a la ronda de comentarios, siempre en el afán de aportar, de construir, ¿no? Finalmente es el país que tenemos, ¿no? Tendrá muchas fallas, pero también tiene aciertos, ¿no? Tiene muchos aciertos y obviamente como conocemos, pues, una amplia riqueza en sus bienes culturales, ¿no? A pesar de que han habido agresiones, han habido expolios, han habido una serie de cosas, pero Bolivia tiene la característica de producir sus propias culturas en comparación con otros países que ya no producen, ¿no? O sea, van repitiendo lo que tienen y ya, ¿no? Pero acá se produce, ¿no? Se produce tradición, se produce danza, se crean nuevas infraestructuras, tal vez ancestrales, entre comillas, ¿no? Pero hay una producción muy dinámica, ¿no? Nuevas canciones, nuevas letras, ¿no? Entonces, hay una creatividad y más bien hay mucho arraigo y mucho sentido de identidad y pertenencia, ¿no? Y eso es lo más valioso que tenemos, obviamente, ¿no? Todos y todas deberíamos contribuir a esta norma, a que se lleguen a concluir algunos reglamentos o bien a hacer otras propuestas, ¿no? La crítica destructiva creo que ya no va, ¿no? Porque ya hemos criticado pues desde el 2014, ¿no? Me incluyo, pero este es el momento de proponer y de crear también, ¿sí? Muchísimas gracias por su atención. Bueno, agradecer a la magíster Luz Castillo por tan brillante exposición. Bueno, en estos 3 días de sesión, bueno, se ha analizado la ley 530, ¿no? Modificada mediante ley 1220, donde se ha tratado desde la clasificación del patrimonio cultural boliviano, la propiedad y custodia, museos, gestión, planificación, registro, protección, declaratorias, promoción, traslado, exportación, en fin, se ha hecho todo un recorrido, ¿no? De la ley, mostrándonos también los vacíos que existen, ¿no? Bueno, algo que tal vez podría puntualizar y que no se ha mencionado es de que la misma ley en el artículo 33 concretamente, señala que es considerado patrimonio cultural boliviano a todo bien cultural, ya sea material e inmaterial, que es anterior a 1920, ¿no? Entonces, esa es la fecha que establece esta ley 530, ¿no? Donde todo lo anterior a esta fecha, 1920, sería ya considerado patrimonio cultural boliviano.
Bueno, ahora Sí, muchas pasaríamos a gracias por la... esta aclaración, ¿no? Vale la pena puntualizar esto de los años, ¿no? Hay una delimitación temporal importante que disipa muchas dudas, ¿no? Esto es parte de la modificación, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por la aclaración y repasemos siempre este artículo 33. Muchas gracias, Javier. Sí, bueno, Diego Noriega está levantando la mano, entonces le cedemos la palabra. Adelante, Diego. Gracias, muy buenas noches. Creo que ha sido realmente este proceso de conferencias por parte de Luz muy interesantes, muy reflexivos y que te mueven, ¿no? Te mueven a poder promover y proponer cosas. Bueno, nosotros con algunos compañeros de la misma carrera de antropología en algún momento pensamos y analizamos que una de las limitaciones para el desarrollo del patrimonio, sí, pero en un proceso bien identitario, era responder a lo que plantea la UNESCO. Sí, agradecemos el comentario a Diego y yo creo que damos también la palabra a los demás participantes. Adelante, por favor. Sí, Ulises está levantando la mano. Adelante, Ulises, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, primero que nada, felicitar a Luz por la brillante exposición que ha tenido durante estos 3 últimos días. Y en relación a lo que señalaba el anterior comentarista, más que nada recalcar que si bien la UNESCO es una entidad que depende de las Naciones Unidas y que tiene una visión un poco más pragmática en el sentido de proteger los bienes patrimoniales, eh, creo que también es como un poco complejo eh, vincularlas a visiones empresariales versus visiones nativistas. Yo creo que ahí en el Centro Mundial de Patrimonio se está tratando de zanjar esta discusión, porque evidentemente la experiencia nos ha dado señales y nos ha entregado aprendizaje de que evidentemente si no hay una regulación, no hay una protección, una puesta en valor del patrimonio, va a experimentar negativas consecuencias. Eso, y muchas gracias por la invitación a Luz y a todos los hermanos de Bolivia. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Jaime. Muchas gracias por el comentario. Sí, Eh, justamente, ¿no? Esa es la preocupación también que todos compartimos, ¿no? Esta poca socialización de las normas, poca aprehensión y poco conocimiento también de algunas autoridades, ¿no? Entonces, esperamos que en el futuro pueda ir desapareciendo eso, más bien irse fortaleciendo el conocimiento que ellos tienen, ¿no? Y obviamente el tema de las competencias, que ya es de por sí muy complejo, ¿no? Porque hay una confluencia de competencias en varios niveles, entonces eso un poquito complejiza esta situación, ¿no? Pero obviamente muy importante su comentario, querido Jaime. Daremos pie tal vez a otra persona que quiera hacer algún Perdón, comentario, comentar. hermana Luz, si me permite complementar Sí, en el respecto marco al del tema, punto. ¿no? Gracias. Sí, tú. Bueno, en el artículo 49 de la ley 530, ¿no? Señala que las autorizaciones pueden ser otorgadas por los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Sin embargo, el, ante la falta de una ley de autorizaciones, ya sea de una instancia municipal o departamental, entonces es el Ministerio de Culturas el que otorga la autorización, ¿no? Me explico. Existen casos eh, a diferencia de los gobiernos autónomos municipales que se encuentran en la cuenca del lago Titicaca, ¿no? Los demás municipios no cuentan con una ley de patrimonio arqueológico, ¿no? Entonces, al no contar con esta ley de patrimonio arqueológico, entonces se dirigen de forma directa al Ministerio de Cultura. Pero en cambio, hay municipios como Tiwanaku, Puerto Pérez, en fin, todos los que están en la cuenca del lago Titicaca, que sí cuentan con ley de patrimonio arqueológico, pero el problema es que todas estas instituciones tampoco cuentan con personal especializado, ¿no? Entonces, a la fuerza, el Ministerio de Culturas tiene que efectuar de igual manera
la valoración y otorgar la consiguiente autorización. Entonces, simplemente eso. Sí, muchas gracias. Justamente volvemos a verificar, ¿no? Esta situación de que no tenemos todo, ¿no? No tenemos todos los elementos para que funcione esto, ¿no? Este dispositivo del patrimonio cultural. Aclaraban que no hay un conocimiento, aclaraban que no hay una normativa, aclaraban que no hay unos técnicos, ¿no? Justamente ambos han percibido correctamente todo esto y podemos volver a verificar, ¿no? Que no funciona el dispositivo porque tenemos cosas que todavía faltan, ¿no? Entonces, vamos a apuntar seguramente en el futuro a completarlas. Muchas gracias. No sé si hay alguna consulta, pregunta más. Bueno, el hermano David Bravo está levantando la mano. Adelante, hermano David. Muy bien, muy buenas noches. Un saludo muy cordial y grandes bendiciones por el magnífico evento. Tengo tres puntualizaciones. La primera es sobre las condiciones que deben tener los municipios para hacer cumplir la norma. Se hablaba el primer día de que hay un propietario que tiene un bien inmueble que ni sabe que es patrimonial, y al día siguiente está volteado ese inmueble, en la palabra popular, ¿no? Voltear. Entre la alcaldía, no, la alcaldía particularmente la de Oruro, no tiene las condiciones jurídicas legales para hacer cumplir la norma. Lo único que va es coloca un requerimiento en la puerta, y ese requerimiento es la hazme reír del vacío y de toda la ciudadanía. Entonces, el inmueble sigue volteado y un patrimonio menos que ha desaparecido. La pregunta es, ¿cuáles fueron las condiciones? ¿Cuál fue el medio coercitivo? Porque la alcaldía no es policía, pues. Pasa un robo, hay un asalto, hay un robo, hay una violación, viene el fiscal, viene la policía y captura, pues, a la persona que ha cometido ese ilícito. En este caso, eso no existe. Primera pregunta. Segunda es, ¿qué hacemos con los actores? Yo tengo un problema en un municipio, en dos municipios de Bolivia, donde estoy haciendo trabajos de restauración, ¿correcto? De restauración. Mi supervisor, mi fiscal, el comité de recepción son auditores, son agrónomos, son ingenieros civiles, son abogados. Los que han elaborado los TDRs, los debe ser lo mismo, son auditores y desconocen totalmente el patrimonio. Y poderles dar una explicación es, pues, poder morir con un dolor de cabeza y con un dolor de estómago. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Y hago una tercera puntuación más a la intervención que hizo un compañero hace minutos, indicando que debe haber una reunión de todos los componentes de cultura de los municipios. Y con todo el respeto, discrepo sobre ese tema, porque pueden venir los secretarios municipales de cultura, pueden venir los directores de patrimonio, etcétera, pero ellos vienen solamente con voz, no vienen con voto. El que define es el alcalde. Entonces, haciendo una propuesta más amplia, yo proponía que los alcaldes se empaparían de este tema para que ellos puedan puedan dar otros lineamientos en pro del desarrollo cultural de Bolivia. Esa es mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano David. Adelante con la respuesta, Magister Luis Castillo. Sí, muchas gracias, arquitecto David Bravo de Oruro, justamente. Él también ha sido expositor de un anterior seminario, ¿no? Y nos acompaña ahora en este. Sí, son varias inquietudes que he expresado, ¿no? Una primera nos dice qué condiciones deben tener los municipios para que se pueda cumplir la norma, ¿no? Obviamente, como estamos viendo en pantalla, un elemento es la norma, ¿no? Que lo tenemos también un poquito incompleto, ¿no? Pero existe ya la norma. Ahora nos dice el arquitecto cómo hacer para que no se demuela, ¿no? No se voltee un inmueble, ¿no?
Y bueno, ahí tal vez en el dispositivo está faltando un elemento, ¿no? Que podríamos denominar en palabras simples la fuerza social, ¿no? El patrimonio no tiene esa fuerza social como para que venga un policía, ¿no? Con la norma en la mano, que también está incompleta. Y en esta fuerza social justamente radica estas proposiciones morales, es decir, éticamente las personas no todas compartimos la misma ética sobre el patrimonio, es decir, no todos perciben que voltear una casa antigua sea algo negativo, ¿no? Más bien para ellos es lo contrario, es algo positivo porque permite una edificación que le va a reportar mayores beneficios que mantener un inmueble antiguo que de por sí también involucra algunos gastos especiales, ¿no? Entonces son esos dos componentes, ¿no? Incluso tres principalmente, que estaría condicionando esta aplicación de la norma, ¿no? Lo que usted mencionaba también es cierto, no hay el mecanismo coercitivo, pero eso obedece a que el patrimonio no tiene esa fuerza social como tienen algunos otros delitos, como son los feminicidios, ¿no? Hay un activismo incluso por resolver los feminicidios, ¿no? La sociedad se moviliza, hace marchas, todo, ¿no? Pero cuando hay un inmueble patrimonial que se voltea, pues no hay esa respuesta de la gente porque no se ha internalizado, pues, esta dinámica del patrimonio, ¿no? Se ha internalizado en una poca medida, ¿no? Y ahí están pues todos, ¿no? Concejales, alcaldes, ¿no? Como ocurre con muchas otras normas, otras cosas, ¿no? Que no hemos logrado internalizar, ¿no? En nuestra mente, en nuestro corazón, llamémosle. No somos conscientes de que hay una norma, no somos conscientes de que hay una cosa que se llama patrimonio, ¿no? Que se debe conservar porque te ofrece elementos testimoniales, digamos, ¿no? Entonces, esto obedece también a la debilidad del Estado en sí mismo, ¿no? Es un Estado que no ha logrado discursivamente, por lo menos, posicionar esta noción de patrimonio, ¿no? Si bien elabora leyes, hace algunos esfuerzos notables, obviamente, pues todavía falta una inversión, ¿no? Una inversión en esto del patrimonio, que no solo es dinero, sino una inversión discursiva, una inversión, justamente lo que hablamos de promoción, una inversión que hable algo del patrimonio, ¿no? Encontramos una narrativa, un discurso, una propuesta, una idea, ¿no? No hay un ministro, un presidente, un alcalde quizás que tenga una narrativa, una idea a fuerza, ¿no? Para posicionar esto en nuestras mentes, ¿no? Somos a veces los mismos nomás que estábamos, ¿no? Queriendo defender el patrimonio, ¿no? Como somos los que estamos aquí en este grupo, ¿no? Pero en este grupo no hay un alcalde, ¿no? Hay un gobernador, ¿no? O sea, no se encuentra ese espacio, no se encuentra esa construcción eh, imaginaria, vamos a llamar, o esta construcción de un sentido social que haga que la sociedad en su conjunto tome en cuenta esto que es el patrimonio, que ya de por sí es complejo, como lo hemos visto, pero no hay esta preocupación compartida, ¿no? Entonces, esa es una de las causas más elementales, ¿no? En nuestro parecer. Otra inquietud, ¿no? Que nos manifestaba el arquitecto Bravo es en función de estos actores, ¿no? Como él los denomina, estos profesionales que son de otras áreas, ¿no? En realidad el patrimonio debería ser una transversal, ¿no? Como la violencia, como el medio ambiente, ¿no? Como el respeto a la norma, debería ser una transversal, pero no lo es, ¿no? Entonces siguen siendo unos cuantos profesionales especializados que más o menos entendemos lo que es, pero en general no existe, ¿no? Y se piensa además que en cualquier área se puede encarar estos temas que eso vamos a ver también en el sistema de gestión, requiere especialistas, ¿no? Porque implica procedimientos técnicos especializados, valga la redundancia, ¿no? Entonces, estamos también frente a esta realidad, justamente por esto, ¿no?
estos programas de formación también están débiles, ¿no? Imagínense, no hay una carrera de museología, por ejemplo, no hay una especialidad en patrimonio o una mención en las facultades de arquitectura, ¿no? Menos en antropología o en sociología, digamos, no hay esas menciones, esas especialidades. Entonces, es otra vez también un poquito de debilidad en las universidades, ¿no? Que no le está dando la importancia, tal vez no está abriendo alguna posibilidad para que estos técnicos que son de otras áreas puedan tomar un diplomado, tomar, qué sé yo, un curso, ¿no? Para poder abordar el patrimonio, ¿no? Entonces, también no solo es esta demanda que se empieza a visibilizar, sino la oferta, ¿no? Tal vez la universidad pública no se está abriendo a la oferta educativa que podría coadyuvar este problema, ¿no? Luego hablaba de que las decisiones finalmente las toma el alcalde, ¿no? Obviamente el alcalde va a priorizar los intereses de la sociedad que gobierna, ¿no? Los intereses mayoritarios, tratar de satisfacer las demandas imperiosas que tiene generalmente toda población en el marco de un territorio municipal, ¿no? Entonces, puede ser que subordine, ¿no? El tratamiento del patrimonio a otras necesidades que para él obviamente son más urgentes, ¿no? Y que le están demandando además día a día los pobladores, ¿no? De su municipio. Eso es lo que podemos comentar, arquitecto, querido público. Podemos pasar tal vez a otra intervención. Muchas gracias, Magíster Luz Castillo. El Tal vez hermano me Ulises pueden dar la nuevamente palabra. ha Si es que levantado hay la mano. otro. ¿Podría usar la palabra? Adelante, Bueno, hermano Ulises. ya, muchas gracias. Bueno, primero que nada, hacer una reflexión bien corta y señalarles que la Ley de Patrimonio Cultural de Bolivia realmente es un ejemplo a imitar por los cuerpos legales de los países vecinos. Yo, sinceramente, estoy muy sorprendido porque la Ley de Patrimonio Cultural que rige en Chile data del año 1970 y solamente con el regreso de la dictadura, perdón, con el regreso de la democracia el año 1990, el gobierno de Patricio Aylwin generó algunas indicaciones y algunas modificaciones que fueron sustanciales y que permitieron visibilizar algunos temas que ustedes ya tienen súper bien identificados y bien tratados, ¿ya? Y en ese sentido, mi consulta es particular sería cuál es el contexto cronológico político en que se gestó la Ley de Patrimonio Cultural de Bolivia. Eso sería. Adelante con la respuesta, hermana Luz. Sí, muchas gracias, estimado Ulises, ¿no? Justamente eso hablábamos un poquito en la primera sesión. Hubo un contexto, pues, obviamente de democratización cultural, ¿no? En el Estado boliviano se buscó que todos accedan a sus patrimonios. Y bueno, también estaba ya bastante asimilada un reconocimiento a los pueblos indígenas, ¿no? Ya el 94 ya habíamos tenido una ley de participación popular, ¿no? Que reconoce, ¿no? Formas de gobierno tradicional, reconoce autoridades tradicionales, ¿no? Entonces, eso a su vez derivó, pues, de lo que ya mencionaban también, ¿no? Este convenio de la OIT, ¿no? Donde se da mayor importancia, mayor amplitud y hay una fuerte presencia de las poblaciones indígenas, ¿no? Recordemos que en Bolivia tuvimos la marcha por el territorio, la dignidad de la vida, el 91, ¿no? Si mal no estoy. Entonces había esta efervescencia de estas poblaciones indígenas, esta dinámica nueva, ¿no? Como un actor político que aparece, ¿no? Que es la población que se ha venido a llamar pueblos indígena originario campesinos, ¿no? Aunque hubo críticas de la palabra, todo, pero bueno, ya está esa palabra en nuestro imaginario, ¿no? Porque en la Amazonía eran indígenas, ¿no? En la parte andina eran originarios, ¿no?
entonces otros se denominaban campesinos, bueno, se fundió en una sola palabra, ¿no? Entonces ahora son los pueblos indígenas originarios campesinos, ¿no? Entonces eso ocurre, como te decía, más o menos en 94, ¿no? Y llegamos al 2000, bueno, y se produce una efervescencia, una dinámica en cuanto a culturas, ¿no? Ya en este momento también estamos antes, en los momentos previos en que ya se reconoce al Estado plurinacional, ¿no? Entonces, es esa efervescencia, ¿no? Pero también obedece a una dinámica bastante urbana en cierta forma, ¿no? Si bien participaron los pueblos indígenas, pero hubieron muchos protagonistas en los grupos de artistas, los colectivos culturales, ¿no? Gestores, ¿no? Las reuniones incluían población indígena, pero básicamente eran artistas, ¿no? En las reuniones de análisis antes de la ley y después, ¿no? Hubo mucha socialización de los primeros borradores, ¿no? Discusión sobre otras propuestas, ¿no? Ya en este momento ya había un ministerio de asuntos de pueblos indígenas, ¿no? Había ya un ministerio que atendía exclusivamente a los pueblos indígenas. Entonces, esta ley surgió un poquito más con presión, reitero, de artistas, de gestores, ¿no? Que ya sentían esa necesidad de una normativa, pero también de, por ejemplo, hay unas partes que hablan y eso también se plasma en la ley de autonomías, ¿no? Que fue mencionada hace un momentito, donde ya señala, por ejemplo, una infraestructura para el arte, ¿no? Estos elementos, ¿no? Nos hacen ver que es una dinámica interesante que se da en Bolivia, ¿no? Y obviamente el afán era tener todo este sistema de patrimonio, ¿no? Que yo lo veo que está en construcción y que, bueno, seguramente se irá plasmando. De todos modos, en este contexto también intervienen las cooperaciones, ¿no? Hay un fuerte apoyo de la cooperación española porque tiene pues eh, un rol de apoyo en esa parte de desarrollo de culturas, ¿no? Que era aparte de otro tipo de desarrollos. Entonces, también tenía un interés, ¿no? Obviamente de poder consolidar toda este juego, esta dinámica de normas, de documentos, ¿no? Que hemos señalado también en la primera sesión. Ahí está para que recordemos que se queda un poco truncado, ¿no? Pero que se da un buen inicio. Entonces, este es el momento en que aparece esta norma, ¿no? Hubieron muchos encuentros, muchas discusiones, ¿no? Ya habían patrimonios de la humanidad en ese momento, ¿no? Hubo una propuesta de ley del mecenazgo, ¿no? Otras propuestas más. La universidad tenía su propuesta, la universidad, eh, la UMSA, ¿no? Y los funcionarios del Ministerio de Culturas de entonces sí trabajaron mucho en todas las ciudades de Bolivia, ¿no? Ellos iban socializando las propuestas, iban socializando las ideas, las iniciativas y vinieron a plasmar todo eso en la norma, ¿no? Incluso invitaban a que mediante nota escrita podamos hacer algunas sugerencias para que se incorporen en la norma, ¿no? Y bueno, algunas sugerencias que se enviaron también están tomadas en cuenta, ¿no? Entonces fue una dinámica muy amplia, muy democrática, ¿no? Y los técnicos llegaron a un punto en que percibían que habían necesidades comunes, ¿no? Y bueno, eso trataron de plasmar en la ley, que fue una acción coordinada, repito, con la cooperación española, ¿no? Entonces, bueno, a este punto, ¿no? Después de promulgada la ley, se siguió discutiendo, ¿no? Porque a nadie le contentó. Eso era lo más irónico, ¿no? A pesar de que hubo socialización y todo, a nadie le contentó la ley. Entonces hubieron más discusiones, más diálogos, ¿no?
y no, bueno, se quedó la ley así, ¿no? Hasta que la gente, bueno, dijo, ya está bien, ya finalmente se aceptó y, bueno, ahora veremos el reglamento, ¿no? Y esa es un poquito la crítica constante que se hace, ¿no? Al reglamento. Sin embargo, varios municipios y varias gobernaciones, pues, no esperaron, ¿no? Dijeron, no, mejor actuamos en el marco de la ley de autonomías, ¿no? Que está totalmente claro y redactamos nuestras propias leyes, nuestros propios reglamentos, ¿no? Así es como fue, ¿no? Varios ya tienen no solo reglamentos, tienen también algunas guías, ¿no? Algunas resoluciones, etcétera. Y bueno, hay gente que sigue, se ha quedado un poco estancada esperando el reglamento, que bueno, yo creo que ya algún día saldrá, ¿no? Pero los municipios reaccionaron de esa manera, ¿no? Unos se quedaron esperando el reglamento o simplemente, como ustedes también decían, en el desconocimiento, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de asimilación de esta ley, ¿no? Desde el desconocimiento absoluto hasta más bien una apropiación y una reacción, ¿no? Con la promulgación de una normativa local que responde a necesidades igualmente locales, ¿no? Y bueno, como decíamos, no todo es la norma, ¿no? Sino estas otras falencias que encontramos en los recursos humanos, en los fondos, ¿no? En qué dinámica se debe llevar a cabo, porque finalmente la UNESCO tampoco es tan clara en sus directrices y ni la ley tampoco, ¿no? Me explico. Bueno, se declara una expresión y luego qué corresponde, ¿no? Bueno, darle una dinámica, ejercerla, ¿no? Y luego hay que hacer los planes, ¿no? Ejecutar los planes, ¿no? Y después, ¿qué? O sea, ¿a qué lleva? A la proyección turística, al fortalecimiento de identidades, a la reproducción de lo mismo por siempre, a la creación de otras cosas, ¿no? Es como que también la UNESCO está en un proceso de desarrollo, ¿no? No ha concluido su propuesta, no ha concluido su teoría, lo que podamos llamar, o sea, como que qué más sigue, ¿no? Entonces, justamente ahí está el rol que debe jugar, pues, el pensamiento propio, ¿no? O sea, estamos también frente a una realidad donde no tenemos una comunidad académica que haga la reflexión, haga la teorización, ¿no? Que pueda ayudar, y tampoco la producción de conocimiento, ¿no? Como podemos observar en todas las apreciaciones, todos tenemos el conocimiento desde una experiencia, ¿no? Un dato empírico en algún lugar concreto, pero no hay una recolección de información ni siquiera a nivel departamental, ¿no? Yo no tengo una base de datos de todas las declaratorias del departamento de Cochabamba, por decir, no accedo, ¿no? Entonces, eso también está un poquito fallando, ¿no? Pero ese es el contexto, ¿no? Y seguramente pues vamos a ir hacia adelante en los próximos años, ¿no? Muchas gracias por las inquietudes. Desde hace rato estaba levantando la mano la hermana Carla Jaliri. Por favor, adelante, hermana Carla. Gracias, muy buenas noches. Luz, agradecerte por habernos compartido estas 3 sesiones de esta ley y de su actualización. Bueno, y un poco voy a hacer algunos comentarios y reflexión desde la academia, desde el espacio al que correspondo y al que dedico mi actividad profesional. Considero que no existe todavía ese relacionamiento objetivo que debe existir entre la academia y las otras instancias públicas, como fuera la gobernación y los gobiernos municipales, que realmente haría ideal el aporte que como universidades públicas podríamos generar a la sociedad en general. Como San Francisco Javier, comentar que ya llevamos un par de años gestionando posgrados en temas de patrimonio y asimismo con la UMSA hemos generado la red interuniversitaria de
sobre patrimonio cultural y natural. Dentro de la San Francisco, precisamente dentro de la Facultad de Arquitectura, se ha generado hace unos 4 años el Observatorio Urbano y de Patrimonio, donde justamente se ha comenzado en coordinación con el gobierno municipal a generar información, digamos, cual y cuantitativa, realizando una actualización de las fichas de catalogación por áreas que se tienen en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, es evidente que a veces el trabajo en este campo del patrimonio desde la academia es de pronto como que no le prestan mucha atención, como que no es de interés de los gobiernos, de pronto porque también tenemos algunas divergencias y no estamos encontrando justamente esos puntos de enlace para lograr una gestión eficiente para el patrimonio, ¿no? Pero yo celebro mucho este espacio que nos estás brindando, estimada Luz, para justamente compartir nuestras inquietudes y también estos avances que los hacemos desde la academia. Muchas gracias. A ti más bien las gracias, estimada Carla, más bien si nos pudieras compartir esta información, estos enlaces, te quedaríamos realmente muy agradecidos. Así es, hemos estado conociendo y participando de esta red de universidades, ¿no? Hicieron un evento virtual que fue excelente también para socializar conocimiento. Entonces, te rogaríamos que puedas darnos las coordenadas, compartirnos todo el trabajo que están haciendo para que podamos valorarlo, ¿no? Y obviamente, seguramente es de utilidad. Muchas gracias, Carla. Bueno, ya faltan 15 minutos para las 10 de la noche. ¿Y puedo Así hacer que dos puntualizaciones cortitas, por favor? Cortitas. Sí, En un minuto acabo. adelante, por favor. Dos noticias, una mala y una buena. Empezaré por la mala. La mala, y lo voy a decir con apellido y nombre, ¿no? El municipio de Albieto ha cerrado su dirección de cultura. Dicen, ¿para qué sirve la dirección de cultura, etcétera, etcétera? Lo cerramos, a pesar de que tiene un museo comunitario en la comunidad de Aranjuez. No sé si hay una norma que pueda decir que todos los municipios deberían tener una dirección de cultura. Esa es la mala. La buena, la Universidad Mayor San Simón de Cochabamba ya tiene profesionales en museología, tomen en cuenta. Y hay unos 4 o 5 museólogos que se han graduado. Y también en antropología. Hay unos 3 o 4 compañeros que ya están graduados en antropología. Entonces, tomar en cuenta que ya hay personal que puede hacerse cargo de algunos museos con criterio y pertinencia académica. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, adelante. Sí, bueno, no, muchas gracias por la intervención del hermano. Si quiere acotar algo, Magíster Luz Castillo. Sí, bueno, dos elementos nada más cortitos igualmente, ¿no? Para ir terminando. Cada municipio, cada gobernación tienen autonomía, ¿no? Entonces pueden disponer de sus secretarías en función a la demanda, a sus intereses, ¿no? Y obviamente también tener en cuenta de que el vigor de nuestras culturas y, bueno, estas piezas en este caso que se encuentran en el museo exigen una administración, ¿no? Entonces, puede ser que no haya dirección de cultura propiamente, pero quizás la dirección de educación o de desarrollo humano, como suele ocurrir, pueda cubrir estas necesidades sobre el museo, ¿no? Y bueno, obviamente también pedirle al estimado doctor que nos pueda compartir esto de San Simón, ¿no? Obviamente es importante conocer esta profesión, no sé si es a nivel licenciatura, pero museología y antropología obviamente son importantes para el tratamiento de los bienes culturales, ¿no? Entonces, si nos pudiera pasar también alguna información, algún pensum, algún elemento que pueda ser de utilidad, le vamos a quedar muy agradecidos, doctor Valenzuela. Muchas gracias. Con el mayor gusto voy a pasar a esta página, ojalá no lo cierre.
Bueno, si no hay ya más comentarios. Solo Más- quisiera hacer un comentario Bueno. así rapidito, por favor. Sí, adelante. Sí, yo creo que es importante generar un espacio de discusión y análisis, ya que algunos de lo que nos han comentado, hay problemas municipales, hay problemas municipales en el reconocimiento, en el manejo y en la apropiación del patrimonio cultural. Yo creo que es muy importante establecer no solamente el carácter mecénico, o sea, museístico del patrimonio, sino el carácter también de desarrollo identitario. Y creo que cuando un municipio asume ese criterio de fortalecer su identidad de conocimientos, tengo la experiencia que en medicina tradicional está funcionando. Cuando un municipio aporta a la medicina tradicional, está aportando a su patrimonio inmaterial o al patrimonio del conocimiento del médico tradicional y está funcionando. Entonces creo que sería importante, y yo le había manifestado a Luz en algún momento, crear un espacio, ¿no? Un grupo para empezar a discutir ese tema y en algún momento proponer criterios para la reglamentación o cuestionar totalmente la ley, pero creo que todos los comentarios que se han vertido no tendría que perderse en el mero comentario, sino que sería importante crear un espacio de discusión constante. Muchas gracias. Sí, muchas Muchas gracias. Sí, estamos ahí pisándonos. Sí, gracias, estimado Diego, justamente esa es la intención también, ¿no? Obviamente la página del chat, del WhatsApp no se va a cerrar, más bien ya quisiera pasar a un puntito que ayer habían comentado, ¿no? La colega Marisabel nos decía que una iniciativa podría ser formar grupos, ¿no? No sé, quizás pueda ampliar esta idea, Marisabel, para que podamos comprenderla mejor. Adelante, por favor. Perdón, estamos viendo en conjunto aquí, Cris, Iván y yo, la presentación que has hecho, Luz. Más bien, muchas gracias. Sí, quizás hay varios temas que podríamos tocar. Como vos dices, hay los temas, por ejemplo, que se tocan ya dentro de la ley. Podríamos hacer esos grupos de trabajo, por ejemplo, uno que sea para registro, otro que sea de conservación, otro que sea, ¿no? Yo lo estructuraría de esa manera, porque yo creo que eso es una utilidad máxima. En el caso de Diego Noriega, que acaba de mencionar, por ejemplo, la temática tan importante de saberes ancestrales, que a todos creo que nos compete también, habría que determinar contigo, Luz, qué tipo de grupos son más útiles. En el caso de nosotros, que estamos aquí todos juntos analizando el caso del hallazgo, a nosotros nos compete directamente ir ahora a un municipio y comenzar a elaborar todos estos, dar curso a la maquinaria, ¿no? Pero incluso dar curso a la maquinaria y nos involucra en cierto nivel de responsabilidad. Entonces, todo eso es lo que nosotros estamos haciendo y creando ahorita a partir del conocimiento que estás elaborando en estos seminarios. Pero me imagino que hay otros temas que están en otros casos, o sea, en otros niveles más bien de desarrollo. Por ejemplo, el tema de saberes ancestrales, de medicina ancestral. Estoy segura que Diego Noriega debe conocer el tema de la escuela Cayaguaya, que ha sido un tema que se está llevando a cabo hace tanto tiempo y que debe estar en otro nivel, digamos, en otra problemática, dado que el conocimiento Cayaguaya ya ha sido patrimonializado, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay que ver en qué diferentes grupos podemos organizar estos seminarios. Nosotros, desde la Red Bolivia Mundo y desde el trabajo que hacemos en In Situ, tenemos ya como 3 temas que estamos llevando de manera paralela. Uno es la Escuela de Conocimiento Cayaguaya, otro es este hallazgo que hemos hecho arqueológico y otro es los vinos de Camargo. Entonces, o sea, como todo el sistema vitivinícola de Camargo y patrimonializar ese esfuerzo también. Entonces, son 3 temas que están en distintos niveles, acorde a lo que hemos aprendido en estos 3 días contigo, Luz.
Muchas gracias, Marisabel. Justamente, ¿no? Hay 3 puntualizaciones y obviamente una necesidad, ¿no? Muy sentida de compartir otros espacios sobre estos 3 temas, ¿no? Callahuayas, los hallazgos arqueológicos y esta tradición vitivinícola de Camargo, ¿no? Esa sería una primera inquietud, querida Marisabel. No sé si hay alguna otra persona con otras sugerencias, tal vez otras ideas. Por favor, adelante. Sí, pero yo creo que la experiencia que ha planteado la compañera que me han pedido fue importante no solamente sentarnos en los paraguayos, sino en todas aquellas expresiones culturales de que han desarrollado y siguen desarrollando lo que es la medicina tradicional. Y ahí Querido Diego, perdón que te interrumpa. Creo, yo no sé si soy la única, pero estamos escuchando mucho Muchas ruido de fondo, no sé, algo está pasando que no logro captar. Si pudieras repetir más bien en forma Además, en el más caso clara. específico de los callahuayas es que ya están patrimonializados, entonces el conocimiento callahuaya tiene otro estatus, ¿no es cierto? Entonces es por eso que nosotros nos estamos enfocando a eso. Sí, gracias por la aclaración. Diego, puedes seguir, pero con una voz más clara, tal vez, por favor. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Adelante, adelante. Sí. Hola. Sí, adelante, se escucha. Sí, Te sí, escuchamos. creo que es importante lo que dice la compañera, ¿no? Aprovechar todo ese proceso de desarrollo que tienen ya los paraguayos, que han creado no solamente varias una de esas propuestas, sino hay varias propuestas en todo lo que son los municipios de la región. Pero creo que es importante a partir de eso promover con esa metodología la identificación de todos aquellos sectores de Bolivia, ¿no? Que tienen medicina tradicional. Los caguayos en Potosí, en los Coquinas, hay en todo lado. Entonces, la metodología que ustedes han usado como caguayos nos sirve mucho para promover y la identificación, valoración, promoción, fortalecimiento de la identidad de sectores. Entonces, creo que las mesas tendrían que aprovechar esa experiencia de ustedes y, bueno, y ver a nivel nacional, no solamente en un solo sector. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el comentario, hermano Diego. Si no hubiera algún otro comentario más, daríamos por finalizado el evento. Sí, para terminar, entonces, no nos iremos sin concluir, ¿no? Concluiremos en que se arman tres grupos, ¿no? Esto de callahuayas y medicina tradicional, todo lo que es hallazgo arqueológico y esta especificidad que viene a ser estas prácticas vitivinícolas de Camargo, ¿sí? Que es importante también porque hay una euforia, podríamos decir una efervescencia de esta tradición de los vinos y singanis, ¿no? Que está cobrando mucho realce a nivel nacional. Entonces, cerraremos con esos 3 temas como futuros grupos de trabajo, ¿no? ¿No es cierto? Si todos coinciden en eso. Sí, frente a eso, pues, me gustaría que, por favor, que puedan crear ustedes 3 grupos en WhatsApp para que nos incluyamos los que queremos abordar un tema y poder dialogar con los demás participantes. Claro que sí, creo que vale la sugerencia, ¿no? Entonces van a tener esos tres nombres, los grupos, para que podamos incluirnos en uno o tal vez en los 3, ¿no? Pero la idea es desembocar, bueno, según yo, ¿no? Tal vez hay otra idea mejor, pero desembocar en un seminario sobre estos temas, ¿no? Y de ahí también poder articular quizás otras acciones u otros lineamientos
No sé si comparten eso o hay otra iniciativa quizás mejor. Luz, lo que tú misma has propuesto sobre los museos comunitarios, que es tan importante. O sea, la idea de que el museo comunitario sea el agente que está articulando al municipio con la gobernación o el gobierno central es fundamental, y que nosotros podamos fortalecer los museos comunitarios creo que sería lo más importante. Sí, claro que sí, entonces sería un cuarto grupo, ¿no? Yo creo que es importante, compañeros, que los grupos empiecen a trabajar, a crear, a discutir temáticas para luego ver la experiencia en lo local. Porque hay una ley, pero no hay un uso de la ley y al rato hay una interpretación muy formal. Entonces, creo que estos tres grupos nos podrían dar pautas a niveles muy general, muy amplio. Empezaremos por lo más amplio, lo general, y luego ya vamos a ir definiendo cosas más concretas. Muchas gracias. Muchas gracias por las sugerencias. Entonces, estaríamos cerrando en esa decisión del grupo, ¿no? Tener esos cuatro espacios y buscar también a los que están en los temas, ¿no? Seguramente con la participación de ustedes vamos a poder tener un diálogo, ¿no? Como este, o mejor aún, para tratar estos temas concretos que nos llaman la atención. Sí, entonces no sé si hay otra idea, otra propuesta más antes de cerrar y mantenernos luego en contacto por el grupo. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por esta paciencia que han tenido. Es un poquito engorroso, ¿no? Abordar una norma así en su integridad. Hemos tratado de sintetizar lo más posible. Seguramente quedan todavía interrogantes, quedan inquietudes y esperemos que podamos continuar con este diálogo, ¿no? Yo agradezco mucho al grupo, excelente participación y obviamente además una propuesta y una decisión, ¿no? Muchísimas gracias a todos y todas. Bueno, entonces damos Muy por, buenas noches y muchas gracias por damos por dejarnos concluido participar. el evento. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Buenas noches a todos. Chao, Dieter. Buenas noches a todos desde Chile. Buenas noches.